Juan capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 22 al 30. Empiezo leyendo. Dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿A qué se refiere esto? Al bautismo. Se estaban peleando por el bautismo, porque ahorita ya estás viendo que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos estaban bautizando, y Juan el Bautista también estaba bautizando, y sus discípulos también. Entonces estaban discutiendo sobre la purificación. El siguiente versículo dice: Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que Rabí significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, quiere decir Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengo. Es decir, es necesario que él se haga más conocido y yo menos conocido. Aquí me surgieron algunas preguntas a mí, preguntas muy interesantes para mí, y te las quiero compartir porque no sé si a ti también se te surgieron esas preguntas. ¿Por qué Juan el Bautista no dejó de bautizar o no dejó de estar haciendo lo que estaba haciendo en cuanto Jesús empezó su servicio? ¿Por qué después de que Dios le reveló, como ya hemos visto en otras pláticas, Dios le reveló a Juan el Bautista que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejó lo que estaba haciendo para seguir a Jesús? ¿Por qué no lo hizo? Esa es una pregunta. Pero él también le dijo, ¿no? Porque fue a que lo bautizara y le dijo que él era el chilo. Así es. Entonces le dijo, no, al contrario, tú bautízame. No, tú bautízame a mí porque tú estás haciendo eso. Y ya, por ahí le dieron algo más o menos así, ¿no? Por eso continuó el mismo camino. Pero Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Sí. A pesar de que sabía que Jesús era el Mesías, no dejó de hacer lo que estaba haciendo para seguirlo. Él no se unió a Juan y a Pedro y a Andrés y a Felipe. No se unió a ellos para ser un discípulo más de Jesús. Sí, esa es una pregunta. La vamos a tratar de... Él traía una línea y cierta empatía con ciertas personas, ¿no? Pero sabía perfectamente que él era el Hijo de Dios y no lo hizo. Es una pregunta, la vamos a tratar de contestar. Por eso la estoy planteando en el aire. Pero la respuesta es de Higinio. La respuesta la vamos a sacar de la Biblia, ¿ok? Y sí. La segunda pregunta que se me ocurrió fue: ¿por qué Juan el Bautista no corrió a todos sus discípulos y les dijo: ¿qué están haciendo conmigo? Váyanse para allá. ¿Hay otra sucursal que es mejor que esta? ¿En donde hay más recursos que esta? Váyanse para allá. No lo hizo. Entonces esa es la segunda pregunta. Y en esa segunda pregunta surge el tema medular que yo quiero hablar el día de hoy. Es: ¿qué onda con los discípulos de Juan el Bautista? Tenían todo lo que necesitaban para entrar a ser discípulos de Cristo, pero no, muchos de ellos no lo hicieron. Ahora, pero algunos sí, ¿no? Algunos sí y otros no. Ahora, cuando van con Juan el Bautista, van con un corazón celoso, ¿no? Porque dicen: hey, hay alguien, el que tú dijiste, del que tú hablaste, está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Y entre ellos había discusión para saber
¿cuál bautizo era mejor? ¿O cuál ministerio, si hablamos en ese lenguaje, cuál ministerio era mejor? ¿El de Juan el Bautista o el de Cristo? Entonces, los discípulos de Juan veían a Juan con ojos humanos, veían a Juan con los ojos de que tú fuiste el primero y nosotros estamos contigo y por eso somos más distinguidos. Ellos vinieron después. Y ellos están haciendo otra cosa, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Tú eres el original. Tú eres el original, ¿verdad? Es un tipo de actitud de ese tipo, ¿no? Es una actitud... Fue el primero que empezó a bautizar, ¿no? Claro, bueno, ya había bautizar en ese sentido, de arrepentimiento Una a todo. antigüedad, una cierta lealtad, ¿no? Al liderazgo, ¿no? Así es. Ellos estaban siguiendo a Juan en lugar de estar receptivos, porque, fíjate, no era algo malo lo que buscaba la gente que empezó a seguir a Juan. Ellos estaban buscando el reino de los cielos. Sí. Pero, curiosamente, el reino de los cielos les pasó de largo y no lo vieron. Si se acuerdan, en un tema anterior hablábamos de que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes siguieron a Jesús? Los que nacieron de nuevo, los que pudieron ver el reino de los cielos. Y los discípulos de Juan se quedaron como cuando te deja el avión en el aeropuerto. Compraron el boleto, estaban en el lugar correcto, tenían los recursos correctos, pero no se subieron al avión. Se les pasó el tiempo. Entonces, ¿por qué razón Juan se sigue manteniendo en este ministerio y no le dice a la gente que se vaya? Hay una buena razón, ¿eh? Les estoy tratando de generarte deliberadamente porque la Jesús duda. nos escogía, ¿no? También. Sí, Él les pero decía, cuando... yo quiero que vayas conmigo. Digo eso. Así lo quiero entender. Sí, a los discípulos cercanos sí les decía sí, pero había mucha gente que seguía a Jesús y no pedían permiso para seguirlo. Andaban ahí haz de cuenta que era, si lo ves, es el político que llega al lugar, o no era político, ¿verdad? Pero en ese contexto llega a un lugar y todo el mundo se la avienta, ¿no? Y todo el mundo trae su papelito de petición, ¿no? Así como que, hey, aquí traigo mi petición, ¿no? Sí. No les faltaba conocimiento, porque fíjate lo que dice, lo que sigue, porque sigue hablando Juan. ¿Sí? Acaba de decir, es necesario que él crezca y yo disminuya. Fíjate lo que le sigue hablando Juan a sus discípulos. En el versículo 31 al 36 lo voy a leer ahora. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, es decir, yo soy terrenal, ¿sí? Y cosas terrenales habla Juan el Bautista. El que viene del cielo es sobre todos, es decir, Jesús. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esas son palabras de Juan el Bautista para sus discípulos. Juan el Bautista les estaba predicando el Evangelio con toda precisión a sus discípulos. Pero sus discípulos no se movían. Es similar a que tú estudies a detalle todo sobre los carros, pero no tengas un carro, o nunca hayas tocado un carro. ¿Y Juan el Bautista leía? ¿O cómo aprendió? Se le fue revelado a él. Okay. Sí, la tradición dice que él era profeta. Como en sueños. Los profetas, sí, o sea, hay diferentes formas, pero Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ya es que en el Antiguo Testamento llegaba y Dios les hablaba y les decía, haz esto y esto y esto. Sí. Juan el Bautista está en la categoría de profeta, pero Jesús lo eleva un poquito más porque él es el que introdujo al rey, el profeta que introdujo al rey, por eso él es mayor que todos los profetas. ¿Sí? Entonces, él
en su conocimiento le estaba compartiendo a su grupo, ¿sí? Tenía un grupo también como este, y les estaba compartiendo a ese grupo la verdad. Pero las personas del grupo conocían la verdad, pero no tenían la sustancia de la verdad. Es decir, conocían todo del carro, pero no tenían carro. Conocían todo del amor, pero no conocían a una mujer. Conocían todo sobre música, pero no sabían ni tenían un instrumento. Esa es la diferencia. Tenían la teoría, pero no hacían la práctica. Tenían todo el conocimiento, es decir, en otras palabras, el conocer de Dios no te salva. El conocer de Dios no te hace discípulo. Como la mucha letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Aunque ese versículo sea usado para eso y es aplicable, en esencia lo que quiere decir es que la ley, o sea, si tú quieres seguir los mandamientos, te vas a morir porque no la vas a armar para cumplirlos a todos. Si quieres realmente estar bien con Dios, tienes que nacer de nuevo. El Espíritu tiene que vivir en ti para que tú hagas eso. Y a ellos les hacía falta nacer. A ellos les hacía. Entonces el contraste es ese del versículo. Entonces, a lo que voy con esto es que, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo? Porque les voy a decir algo, en este momento de la historia de la narrativa bíblica, Juan sabía más que Pedro, que Juan el Bautista sabía más que Pedro, más que todos los discípulos de Jesús. Él sabía más, tenía más conocimiento y directamente, ¿verdad? Sus discípulos estaban escuchando directamente quién era Jesús. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta cuando leen la Biblia que Jesús no es directo con la gente de quién es Él. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí. Que la gente como que le tiene que escarbar mucho para sacarle quién es. Los fariseos le empiezan a escarbar y llega un momento en que se enojan con Él, y cuando Jesús de repente les dice que Él es Dios, lo quieren apedrear. Sí. Cuando Jesús está está liberando a personas con demonios. Es más, eso lo vamos a leer, me gustaría que lo leyeran. La mayoría de las veces Jesús como que les da a entender, tú lo estás diciendo, no yo, ¿no? Tú dices que yo soy el Hay una Mesías, sutileza bien interesante, pero también a uno le crea la duda. O sea, si eres el Mesías, ¿por qué no dices, yo soy el Mesías, síganme? Abiertamente y públicamente. No lo hace. Y esa es... Y por esa... Ya ves lo que pasó. Esa es una razón, esa es una buena razón. Tenía que jugar sus cartas. Pero hay otra razón todavía más personal. Él hablaba de hechos, ¿no? Por sus hechos los conocéis, o sea, él actuaba en esa forma. Fíjate lo que dice en Lucas 4, lo voy a leer, ¿no? Lucas capítulo 4. ¿Lucas 4 qué? Lucas capítulo 4. Yo creo que voy a leer nada más el 40 al 41, porque esto ilustra todo el ministerio de Jesús, aunque hay más lugares en donde se repite esto. Fíjate lo que dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. La escena es esta, la leemos, porque en el versículo 33, en adelante, te lo leo, lo vamos a regresar, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno.
Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Los demonios tienen el conocimiento preciso de quién es Cristo. Pero conocer a Jesús no es tener a Jesús. Ahora, aquí hay un contexto también interesante en donde cuando un demonio empieza a hablar de que Jesús es Dios, Jesús lo calla. ¿Por qué razón? Jesús no quería que los demonios predicaran quién era Él. Jesús no quería que saliera personas con un espíritu malo y empezaran a introducirlo a Él. Él los callaba. ¿Por qué razón? La respuesta está en el siguiente pasaje. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Y de aquí ya vamos a empezar a contestar preguntas, ¿verdad? Que de las preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? El capítulo 16, versículo 13. 13. Sí, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es ¿cómo se refiere Jesús a sí mismo? Ya lo vimos la vez pasada. El Hijo del Hombre es, en el Daniel 7 viene la referencia, ¿no? Ellos dijeron, uno es Juan el Bautista, lo cual es un poquito absurdo, ¿no? Porque Juan el Bautista todavía estaba trabajando y vivo. Dice, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntan a ellos, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate bien lo que te voy a decir. La razón por la cual Jesús no decía quién era abiertamente y por qué no dejaba que los demonios lo revelaran quién era Él, ni tampoco le quería decir a los fariseos para que los fariseos no lo estuvieran señalando, es porque Jesús quería que Dios le revelara a Jesús a las personas directamente. El Padre revelando directamente quién es Jesús a sus discípulos. Esa es la razón por la cual Juan el Bautista todavía no corría a sus discípulos. Juan el Bautista estaba esperando a que a ellos les fuera revelado, igual que a los discípulos de Jesús, quién era Jesús. Es decir, el conocimiento no es revelación. Como conocer todo de un carro no es tener un carro. Como conocer todo de música no es tocar un instrumento. El conocimiento es conocimiento. Que se hace algo con él, sí. ¿Es útil? Sí. Pero no es sustancial. Si no se puede relacionar con algo tangible, algo físico. Si tú conoces de Dios y no lo relacionas con algo tangible, algo sustancial, entonces todo se queda en el aire. Y te quedas estancado en quién tiene la razón, en términos humanos hablando, ¿verdad? Porque los discípulos de Juan estaban, ¿quién tiene la razón? Hay una actitud muy humana que trata de siempre estar del lado de la razón. Porque resulta adictivo señalar a las personas que están equivocadas. ¿No les ha pasado que de repente andan con alguien o escuchan a alguien en donde ustedes van manejando y alguien va de copiloto y va criticando a toda la gente que va manejando alrededor? O que llegas a un lugar a estacionarte y no tiene nada que ver, pero dos carros a un lado y otra persona mal estacionada y empieza a hablar de la persona que está mal estacionada. Hay personas que tienen la adicción de tener la razón. Y esa adicción de tener la razón los hace juntarse con personas que los empoderan, ¿verdad? Y hablando de los discípulos de Juan el Bautista, esa es una buena razón para quedarse con Juan el Bautista. El nada más tener la razón, el nada más decir, este es el bueno, este es el original. Aquel
salió después. Le llamaríamos, por ejemplo, el Club de la Verdad, por nada más tener razón. Ahora, Juan el Bautista, fíjate bien, estaba tratando de juntar en un grupo como si estuviera empollando los huevitos de sus discípulos. Y estaba tratando de sacudirles y decirles, hey, despierten. Pero fíjate bien, tanto Juan el Bautista como Jesús tenían la misma estrategia. No te puedo decir qué hacer, tú lo tienes que decidir. Te puedo dar indicios de qué es lo que debes de hacer, pero Dios te lo tiene que revelar. Porque cuando Dios te lo revele, entonces va a ser real para ti. Pero si yo te digo directamente, nada más lo vas a tratar como si fuera mera información. Y no va a generar ningún efecto en ti. Necesitas que Dios te lo revele. Necesitas que el Padre te revele a Jesucristo para que genere un efecto en ti. De otra manera, no va a suceder nada. Lo vas a tratar como mera información. Es más, vas a agarrar la información que te digan y lo vas a contrastar contra toda la demás información que tú tengas y la vas a archivar y lo vas a poner al final de todos los papeles y al principio vas a poner lo que crees del día al día. Pero si esa información viene con la fuerza del Padre, con la fuerza de Dios, esa información va a chocar con tu mente y con tu corazón y vas a decir, ah, caray, yo no lo había visto así. ¿Quieres que te compruebe lo que te estoy diciendo? Juan el Bautista lo terminaron encarcelando, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Y se acuerdan lo último que hizo estando encarcelado por sus discípulos? Yo hasta hace poquito me lo reveló Dios eso, porque yo creía que era Juan el Bautista teniendo dudas, pero no es así. Era Juan el Bautista diciendo, ya dejen de seguirme a mí, váyanse con él. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 18. Lo leo. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Era Juan en la cárcel, los mandó llamar, ¿no? Y él los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Parecería que Juan tiene dudas, pero ya leímos que Juan sabía perfectamente quién era Jesús. Pero cuando tú vas y a esos discípulos, te lo puedes imaginar, esos discípulos venían con Juan y estaban al pendiente de Juan, y qué bueno porque era su maestro. Pero Juan les dice, hey, vayan con él y pregúntenle si él es el bueno o no es. Versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. O sea, no les contestó Jesús, pero ¿qué se puso a hacer? Todas las señales del Mesías en ese momento. Y luego en el versículo 22, ahora sí ya les habla Jesús, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba diciéndoles, ya me voy a morir, amigos. Que no se les pase el avión, no se queden con el boleto en la mano. Corran a la puerta fulana y pregunten si su boleto es válido o no. Eso fue lo que hicieron.
Llegaron a la puerta y dijeron, este boleto me hace subir al avión. Te muestro todo el avión. ¿Ya te metiste al avión? Ok. Ve, dile a quien te mandó que sí. ¿Qué haría la persona? A una persona a lo mejor ya no me regreso. Dicen, pues aquí me voy a quedar, pues este es el bueno. Pero es que a lo mejor Juan también sutilmente les dijo, vayan y desen cuenta quién es él. Y les dijo él, oye, vean lo que yo hago y contéstense su pregunta. Y ya de ustedes está si se quedan o se regresan allá a decirle lo que vinieron a preguntar, ¿no? Y el tipo de enseñanza de Juan es práctica. No es tan directa ni tan filosófica. Es, oigan, si ustedes van con esa duda y ven lo que ven, ya no tienen que esperar respuesta, ya saben qué es él. Era lo último que hizo Juan el Bautista por sus discípulos. El tener el mejor maestro no te hace tener la experiencia completa de la Biblia. Juan era mejor maestro que cualquiera que hayamos nosotros tenido. ¿Sí? Si yo me esfuerzo y soy poquito como Juan, tendría que yo hacer, o tendrías tú que tener la curiosidad de experimentar por ti mismo quién es Él. Si yo fuera tantito como Juan, no te la pusiera tan pelada. Así es. Si tuvieras poquita conciencia de decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar con palabras, quiero la sustancia. No me voy a quedar con el manual, quiero el aparato. No me voy a quedar con la imaginación, quiero la experiencia. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Cómo es la experiencia? El día a día, el estar a solas y decirle algo y de repente que pase algo en función de lo que dijiste. Señor, si me encuentro a esta persona y de repente llega la persona y empiezas a tener la experiencia en lugar de nada más el conocimiento, te llamaría la atención y decir, ah, caray, hace una semana no veía el reino de los cielos, pero ahora lo veo. Porque empiezo a tener una relación, una experiencia con Él. Hace una semana me dieron un boleto para subirme a un avión y ahorita veo el beneficio de tener el boleto. Porque entiendo dónde me estoy moviendo. Y sé que cuando me manden llamar al avión lo voy a poder abordar. Esa es la diferencia. La reacción de nosotros como seres humanos normales sería, pues compruébame, o yo conozco una verdad mejor que la que me estás diciendo. Esa sería la reacción humana, ¿verdad? Tengo más conocimiento de otras cosas que opacan lo que me estás diciendo. Eso sería una reacción humana. Como los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? En donde se estaban argumentando entre ellos si seguir a Jesús era mejor o seguir a Juan el Bautista era mejor. Pero eso se queda en palabras nada más. Esos son palabras, esas son ideas. Lo que nosotros queremos es sustancia. La sustancia es apreciada cuando tú la puedes contemplar y describir de la mejor manera. Y en esa descripción, en esa reacción, que yo quisiera cerrar con eso, que no te quedes con las ideas que se hablan aquí. Busca la sustancia, busca la fuente, busca a Cristo, busca a la persona. No a la idea, porque hay ideas de Cristo. Pero una idea no es lo mismo que la persona. Una oración directa a Él no es lo mismo que una imaginación de Él, o una imagen de Él, un retrato de Él, o un crucifijo. No, Él no es un crucifijo, no es un retrato, no es eso, Él es una persona. Y aunque no la puedas ver, es más real que nosotros. Tan real que si tú dices algo,
y te comprometes a algo, haz de cuenta que lo firmaste con tu puño y letra, con tu huella digital y con tu sangre. Así de legal es lo que nosotros le decimos al jefe de arriba. Así de reales. Entonces, la reacción de nosotros es: quiero la sustancia, lo quiero a él. No nomás quiero escuchar y tener un conocimiento, sino que lo quiero buscar y quiero tener una relación con él. Muchos de ustedes ya la tienen la relación. No sé cómo está, porque no estoy con ustedes todos los días, ¿verdad? Pero a lo que he escuchado y que platican, y de que hace rato decía Víctor, no, pues es que yo lo puse en las manos de Dios. Su situación la puso en las manos de Dios. Eso es sustancia. Eso no son ideas. Eso es algo práctico. Lo que decías hace ratito, ¿no? De que traigo este tema, pero ya lo estoy poniendo en las manos de Dios. Eso también es tangible, es sustancia. ¿Por qué? Porque cuando haces eso y ves una reacción en el mundo, en la realidad de eso le da un respaldo al conocimiento, a lo que nosotros estamos compartiendo aquí. Si no hay eso, entonces pues lo que estamos diciendo es una locura. Mejor hablemos de carros, ¿no? O de otras cosas. No le muevas al George. Fíjate que yo veo la analogía y me encantó lo que tú dices. Y a mí se me hace que Juan como que les dijo, a ver tu boleto de avión. Dice Nueva York 518. Ve a la puerta número 13 y pregunta. Y fue a la puerta número 13. Oiga, aquí es el vuelo a Nueva York, el boleto 518, el vuelo 518. Ahí está la pantalla. Nueva York, vuelo 518. Y se regresa con Juan. Sí, Juan, sí es. ¿No? Porque ya vi lo que estaba haciendo, ya vi, y sí es, pero se regresaron en lugar de quedarse ahí para subirse a la Exactamente. Hubo uno que era el discípulo que era su amigo, que fue el que más, cuando lo decapitan y que viene y les da la noticia, fue el que más se consternó, ¿no? Que sí siguió a Jesús, no me acuerdo quién era, si Andrés o... Era un discípulo que era muy, muy apegado a Juan. No lo tengo en la mente, fíjate, pero sí pasa eso. De hecho, él tardó, fue de los últimos discípulos en llegar con... No me acuerdo si era el Saeta, el que había sido... Se había ido también un tiempo y se hizo como un guerrillero, un asesino. Todavía, por ejemplo, en Hechos 19, cuando Pablo empieza a predicar, en Hechos 19 se encuentra un grupo de personas, de hombres, 12 hombres, que estaban predicando lo que predicaba Juan el Bautista. Esa línea. Y el apóstol Pablo les dice, ¿ustedes ya se bautizaron? Y dicen, sí, pero por el bautismo de Juan. Dice, y a partir de ahí les empieza a predicar a Cristo como debe de ser, y los hace que se bauticen, pero ahora en el nombre de Jesús, porque el bautismo de Juan no es el mismo bautizo que el bautizo en el nombre de Jesús. El bautismo de Juan es el último mandamiento del Antiguo Testamento, y el arrepentirse y seguir a Jesús es la primera orden del Nuevo Testamento. A partir de eso en adelante es Jesús hablando, y lo que dijo el Padre: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él, óiganlo a Él, Él es. Cuando se pone en el monte de la transfiguración, en donde Jesús de repente se abre la chamarra de humano y le empieza a salir su gloria, que se empieza a resplandecer como su naturaleza de deidad te lo puedas imaginar. Aparece en el monte Elías y Moisés, la ley y los profetas, autentificando a quien él continuaba los ministerios, él continuaba el servicio. Entonces todo converge, todo apunta a Cristo, de donde lo quieras ver. Y el que no lo tenga él, como dice Juan el Bautista, no tiene a Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra en Juan capítulo 3, donde termina. Ya con esto yo creo que termino, para que quede claro, porque eso es lo que predicaba Juan, y a nosotros nos tiene que
tiene que tumbar en la cabeza esto, porque esto, dice Juan en el versículo 36 del capítulo 3, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras fuertes, porque pinta a Dios con nada más hay dos opciones: o entras por la puerta que es Jesucristo, o te quedas en el lobby, se te va el avión. ¿Qué quieres? Y sabes una cosa, va a caducar el aeropuerto, se va a autodestruir el aeropuerto. Entonces o te subes al avión o te quedas. La analogía similar es el arca de Noé. El arca de Noé era el avión. Un madero era el avión para la salvación de la humanidad, y el madero de la cruz es el avión de la salvación de la humanidad ahora. Los que se subieron al arca fueron salvados, se los llevaron hacia arriba y la gente se quedó abajo, los que no. Entonces, pues sigámoslo a él. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Nomás una duda. Entonces, el bautismo de Juan era un requisito del Antiguo Testamento. Sí, era un mandato de Dios Padre del Antiguo Testamento. Por esa razón, Jesús se bautizó. Porque él tenía que cumplir, por eso fue lo que le dijo Jesús. Es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario que yo, Jesucristo, cumpla a cada punto de la ley. Porque Jesús se bautizó en representación de todos nosotros. Y el bautismo de Jesús era nacer de nuevo. El bautismo de Jesús es algo diferente, es algo que no tiene nada que ver con el bautismo de Juan, pero el bautismo de Jesús, lo ves en Hechos 19, hay una distinción. Eso es una proclamación pública de que tú le perteneces a Jesús. ¿Sí? Y el bautismo de Juan era una proclamación pública de que estabas arrepentido de tus pecados. Entonces, son diferentes, el propósito es diferente. Se lo voy a leer para que no quede lugar a dudas. Dice Hechos 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí está la distinción. ¿Cuál es? ¿Qué versículo? Capítulo 19, del 1 al 6. ¿De qué libro? De Hechos. Hechos 19, 26. Hechos 19, no, del 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 6. ¿Sale? ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por esta palabra, gracias porque podemos conocer, Padre, que tú eres el objeto de nuestra reunión, que eres real, que no eres una idea, que no eres una filosofía, que no eres una moralidad, que no eres más que una persona, un ser todopoderoso que nos ama y que viniste aquí, Señor, a hacerte uno como nosotros, Señor, a identificarte con nosotros aunque no tuviste pecado. Tú te parecías a uno de nosotros como si fueras pecador, pero no lo eras. Y muriste en una cruz para poder salvarnos. Gracias por eso, Señor. Anhelamos estar un día contigo. Anhelamos el día que esperemos que pasen muchos años para poder que lleguemos a los 100 años y que podamos cerrar los ojos y abrirlos como si estuviéramos despertando de un mal sueño y verte a ti y decir gracias por pensar en mí.
Gracias por salvarme, gracias por hacer todo lo que hiciste, por alargar tu mano y hablarme de una forma y de otra forma, y sabiendo cómo soy de duro, de cabezón, como decimos acá. Tú tuviste paciencia, como Juan el Bautista tuvo paciencia con sus discípulos, y nos has tratado con ternura y con gracia, Señor, para que nosotros te podamos conocer. Gracias por eso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, Señor.